Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias, Gonzalo, bienvenido. Bienvenido, amigos que nos siguen como siempre semana a semana, Gonzalo, por la señal de Somos Salta para empezar un nuevo programa de Cuarto Intermedio. Un programa con mucho contenido. Vamos a tener la querida sección de Consulte con su abogado. Vamos a hablar del contrato de locación. ¿Roque? Nada más y nada menos, la relación que vincula al propietario con el inquilino, creo yo, Gonzalo, que es el contrato más difundido en nuestro país y todos hemos pasado en algún momento por ese contrato, ya sea como propietario o como inquilino, y con el doctor López de la Merced le vamos a dar los tips más importantes. Así es, también vamos a hablar de las pericias, del perito, y para ello hemos convocado a un integrante de Intercrim, Marcelo Eber. Es una consultora especializada en pericias y usted imaginará, por ejemplo, la serie CSI, ¿no es cierto? Bueno, acá en Salta estamos lejos, pero no tan lejos tampoco, y vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la subjetividad del perito. El perito, Gonzalo, tiene que tener ya una postura previa antes de agarrar el caso, tiene que preparar varias hipótesis o aferrarse solamente a una. Esos temas vamos a desarrollar con nuestro invitado. Y también nos visita una comisión del Colegio de Abogados, el Instituto de Derecho del Consumidor. Así es, Gonzalo, nos va a visitar el doctor Diego Barros y también la doctora Daniela Sánchez para contarnos respecto a cómo va avanzando la comisión, y vamos a tocar un tema muy importante vinculado específicamente a los contratos y planes de ahorro mediante los cuales la gente, a partir de cuotas mensuales, adquiere, al último de tantas cuotas y tanto tiempo que pasa, adquiere un vehículo. Un contrato que ha generado y genera muchísimos conflictos judiciales, lamentablemente. De esos temas vamos a hablar. Así que bueno, presentado el programa. Antes que nada, Gonzalo, déjame, como siempre, recomendar de este espacio lo que siempre decimos a todos los televidentes, a todos nuestros amigos: cuando tengan alguna duda, alguna consulta, cuando tengan algún temita, algún contrato, por ejemplo, algún problema con plan de ahorro, ¿qué es lo que tienen que hacer, Gonzalo? Consulte con su abogado. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque. Otro tema anunciado ya al principio del programa. Así es, Gonzalo, respecto a la tecnología y la justicia, ¿no? Cómo la tecnología puede ayudar a que se haga justicia. Porque en derecho no basta con alegar los hechos, sino también hay que probarlos. Y para probar los hechos
necesitamos apoyarnos en otras disciplinas. Y para ello aparecen los famosos peritos, ¿no? Los peritos de parte también. Y en este caso, como siempre, los amigos que están acá, justamente en el Colegio de Abogados, los amigos de InterCrim, están con nosotros acompañándonos, contándonos las nuevas tecnologías, cómo nos pueden ayudar y cómo ayudan efectivamente en la justicia día a día. Así está con nosotros el licenciado en criminalística, Marcelo Eber. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, chicos. Gracias de nuevo por la invitación y por el espacio. Estamos bien, contentos de estar acá. Bueno, ¿cómo impactan las nuevas tecnologías en las pruebas periciales y cómo pueden apoyar las nuevas tecnologías la tarea de los abogados que tienen que alegar y probar hechos? Correcto. Bueno, es muy importante, digamos, este espacio y que le demos, digamos, el punto de vista pericial, porque con los códigos procesales penales, hablando de delitos modernos, tenemos, digamos, una nueva investigación. Entonces, como ustedes decían bien, el tema de la cuestión probatoria es fundamental. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando ocurre un delito, comienza la investigación por parte de la Fiscalía. En ese instante, digamos, muchas veces la gente, tanto familiares de la víctima como del imputado, no saben qué hacer. Entonces, estamos, digamos, a disposición. Si bien al principio de la investigación, en el hecho, por ejemplo, de una autopsia que se realiza inmediatamente, no se puede participar en la mayoría de los casos, salvo, por ejemplo, el caso de Santiago Maldonado, que se supo que estuvo un tiempo prolongado bajo el agua, entonces se trasladó el cuerpo, se le permitió la intervención, que hubo en ese caso 55 peritos, casos excepcionales, no se puede intervenir. Pero en otros casos sí, entonces es importante que se hagan asesorar. Bueno, para eso les comentábamos que ya hace 4 años que cumplimos hoy en mayo asesorando a los abogados. Es un servicio gratuito a través de la comisión directiva y un convenio con el estudio, es que se logró este acuerdo. Y bueno, volvemos al tema de las tecnologías. Entonces, por ejemplo, se están utilizando cámaras 360 grados para colocar en la escena del crimen y relevar, digamos, toda la escena con un trípode y esa cámara. Ahora, hablamos de la escena del crimen, pero también podemos hablar de la escena de un accidente de tránsito. Supongamos, si necesitamos reconstruir claro cómo es el escenario. Y nosotros, bueno, también estamos trabajando causas, digamos, muy complejas, y para lo cual nos servimos de un dron o un vehículo no tripulado, que son los famosos UAV. Sí. Estos vehículos los utilizamos para hacer el relevamiento en el lugar del hecho, y una de las ventajas que nos da es la posibilidad de la georreferenciación. ¿Qué es lo que ocurre? En esta situación, a través de un sistema de transmisión con conexión con satélites, se realiza la georreferenciación. Entonces, a nosotros nos permite de esta manera lograr, digamos, mediciones milimétricas. Entonces, después con el plano del lugar del hecho de ese día que ocurrió, nos vamos a otro software y utilizamos la fotogrametría para recrear, digamos, el escenario virtual. Bueno, vimos justamente fotografías, ¿no es cierto?, mosaicos que pueden llegar a ilustrar al televidente. Y también, bueno, me gustaría pasar a la siguiente imagen que esté vinculada con un caso en particular, ¿no es cierto?, con el cual también ustedes intervinieron. Y me gustaría hacerte una primera pregunta vinculada: ¿cómo trabaja el perito, ¿no es cierto?, en base a qué trabaja el perito de las pruebas que tiene y el lugar del hecho, pero en base a la hipótesis? ¿Trabaja en base a una hipótesis inicial o la va construyendo? ¿Qué es lo ideal? ¿Cómo es lo ideal? ¿Tiene ya un preconcepto, una idea? Son muy buenas preguntas, porque siempre esto son cuestiones dinámicas. Muchas veces por ahí en la solicitud del fiscal o del abogado, sea de la querella o del imputado, de la defensa quiero decir, solicita un punto pericial, muchas veces surgen otras cuestiones. Entonces eso puede llegar a dar lugar, después que se entrega una pericia, a una ampliación, digamos, porque es un periodo de diferente explicaciones. tratar de investigar, Gonzalo, qué es la verdad y cuál es la verdad, que a mí me interesa que sea, ¿no es cierto?, que salga a flote. Claro, bueno, en realidad, bueno, a nivel pericial se trabaja de la forma lo más objetiva posible, y bueno, tratamos de trabajar con las pericias conjuntas, por ejemplo, de esta manera. ¿Y es posible adecuar todas las hipótesis o eso es una utopía, digamos? Es también una muy buena pregunta. Muchas veces, en base a los elementos con los que contamos, no se puede, digamos,
tener en cuenta tal o cual teoría del caso, sea del defensor, de la querella, de la fiscalía, como bien lo decíamos. Entonces, esos son, digamos, los obstáculos que se nos presentan. Entonces, cuando por ahí el juez pide una pregunta aclaratoria o durante la etapa del juicio surgen estas cuestiones para aclarar, se explica que para no entrar en el terreno de las probabilidades, esto no es factible de que haya ocurrido de tal o cual manera, por ejemplo, el disparo, la rotura de un vidrio o el golpe a una persona, la caída. Claro, descartar hipótesis tan importantes como impulsar una hipótesis. Tal cual, tal cual. Por eso, bueno, muchas veces tratamos de trabajar una sola hipótesis o dos a lo sumo, y bueno, de esa manera uno le da, digamos, una imagen al juzgador para que tenga, digamos, un mejor panorama, porque convengamos que también el peritaje no es, no me acuerdo cómo es la palabra, no es vinculante. No es vinculante, entonces si el jugador lo decide, lo tiene en cuenta o no. De la imagen que vamos a ver ahora a continuación, en este caso en particular, ¿qué nos podés contar? Bueno, es un caso muy interesante porque es un homicidio, ¿sí? O sea, hay una persona que pierde la vida en una situación de forcejeo, de lucha, en la cual, bueno, a través de la reconstrucción virtual, nosotros hemos reconstruido el hecho teniendo en cuenta las pericias sobre el lugar, que ya las había relevado la policía en ese momento, pero nosotros, como bien decíamos al principio, no ingresamos al momento posterior al hecho, cuando, digamos, está fresca la situación, sino tiempo después. Utilizamos el análisis de las prendas, del lugar del hecho, fotografías, del casco del policía, y bueno, del arma de fuego, que es de donde provino el disparo. Y bueno, eso todo se utiliza para hacer la reconstrucción virtual y trabajar las hipótesis. Entonces, considerando, por ejemplo, se va a ver el reguero, digamos, el camino que sigue la víctima, el reguero de sangre, quiero decir, o sea, cuando después que recibe el disparo. Se ve el forcejeo con una, dos o tres personas. Entonces, esas son las hipótesis que analizamos. ¿Por qué consideramos, y bueno, a la larga el jugador nos termina dando, digamos, la derecha? Es porque el policía presentaba lesiones y eso coincidía como fue explicado, digamos, la hipótesis, teniendo en cuenta todos los indicios y bueno, el cuerpo también del policía y que no se terminó de conocer de dónde provino el disparo. Claro. Bien, digamos, o sea, la reconstrucción ha permitido, digamos, mostrar con mayor aproximación cómo se dieron los hechos, de acuerdo tal cual, a todos los elementos que se han analizado. En base al análisis objetivo que realizamos desde la parte, se logró, digamos, ese resultado. Así es. Bueno, muy la tecnología al servicio de las pericias, la pericia al servicio de la verdad, que es lo que se busca. Así es, la justicia, en el juicio. Así es. Bueno, le agradecemos muchísimo, le reconocemos los 4 años, ¿no es cierto? Ya que están, ahora en mayo justamente se cumple. Le recordamos también a todos los colegas que se puedan acercar a la sede del Colegio de Abogados acá en Ciudad Judicial, donde está, tiene una sede de Intercrim y pueden consultar, están de lunes a viernes de 8 a 3. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y seguimos en contacto. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte, Roque. Hacemos una pausa, Gonzalo, quédese por las señales Somos Altas, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre
digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Consulte con su abogado, Roque, esta sección tan querida del programa. Estamos llegando a tiempo, ¿eh? Bien, puntuales, como corresponde. Vamos a hablar hoy, Gonzalo, respecto a un tema que tiene que ver con los contratos de alquileres. Sí. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones tanto del propietario como del inquilino? Todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de firmar un contrato de locación. Vamos a ver si lo recibe el doctor. ¿Sacaste turno? Yo llamé, vamos a ver si lo recibe. A ver. Adelante. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Gracias a ustedes por visitarme. Aquí estamos en el estudio del doctor y bueno, vamos a tratar un tema cotidiano, un tema que tenemos que tener bien presente a la hora tanto de alquilar nuestra propiedad como de firmar un contrato de alquiler, de locación. Así es, Gonzalo, mucha gente que nos está viendo en este momento seguramente está en algún departamento, alguna casa alquilada o tiene alguna propiedad alquilada o por alquilar. Creo que este bloque le va a servir muchísimo y por eso hemos invitado al doctor López La Merced para que nos dé aquellos principios fundamentales de este instituto, de este contrato que es la locación de inmueble. Así y antes de hablar con el doctor, ¿quién es el doctor López de la Merced? Sitting on the top of the roof, the bridge is all mine, steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is Ya está presentado el doctor, así que bueno, empezamos por el principio, digamos. Así es. ¿Quiénes son las partes que participan en este contrato? ¿Cómo Bueno, se llaman? Bueno, vamos a hacer una aclaración. Como este es un programa que está dirigido al público en general, le voy a hacer la aclaración de que técnicamente el locador es el dueño de la propiedad y el locatario es el inquilino. Pero de ahora en más, en esta charla le vamos a ir llamando propietario e inquilino para que la gente no se confunda, porque son palabras más o menos parecidas, y para que no llegue a prestarse a confusión de la gente, claro, vamos a hacer ese tipo de distinción y vamos a cambiarle la palabra técnica y lo vamos a usar a la palabra más habitual, digamos, que se usa en la calle. Así es, bueno, hecha esta introducción, ¿cómo se instrumenta el contrato de locación, el contrato de alquiler? Bueno, básicamente el contrato de alquiler, el código ya en la ley 23019 sí, preveía que se tenía que instrumentar por escrito. Bien. Actualmente, con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, también te hace ese distingo que tiene que ser sí o sí por escrito. Obviamente, usted nos pregunta qué pasa si no está escrito, porque claro, muchas veces hay gente que por una confianza o porque después lo hacemos y demás, ¿tiene validez o no tiene validez el contrato no escrito? Sí, por supuesto que tiene validez. El problema es el siguiente: la ley, el Código Civil pide que sea por escrito, porque la norma tiene un carácter intuitivo a favor siempre del inquilino, que en esta relación jurídica es la persona más débil. Entonces, a los fines de probar el contrato de alquiler y todos los extremos que se fijan en el contrato de alquiler, siempre es preferible que sea todo por escrito. Claro. Obviamente, si no está por escrito, sí vale el contrato de alquiler, tiene validez, claro, pero siempre es preferible, incluso para la gente particular, que sepa que, digamos, que el contrato es una cosa necesaria, porque además se establecen todos los extremos y todas las cláusulas que uno puede poner en el contrato. Bien, clarísimo. Bueno, vamos de lleno a la relación en sí. El tema del contrato de alquiler respecto a vivienda o comercio. ¿Cuál es el distingo que las personas tienen que saber? Y si ha cambiado en algo la diferencia entre el viejo Código de Vélez y el Código Civil Comercial de la Nación, que entró a regir a partir del año 2015. Bueno, es una muy buena pregunta. Sí, por supuesto que hay mucha variación. Esto es una de las innovaciones que trae el Código Civil y Comercial de la Nación. Aclaro esto: cuando decimos Código Civil y Comercial de la Nación, estamos hablando del nuevo código que entró en vigencia a partir del 1 de agosto del 2015. Bien. Cuando hablamos del Código Civil y Comercial de Vélez, es el viejo código, para que también nos entienda la gente que nos está escuchando. Sí, claro, varió muchísimo. ¿Por qué? Porque varía fundamentalmente los plazos para celebrar los contratos de locación. Antes,
el Código Civil de Vélez se establecía como plazo mínimo para la locación de vivienda 2 años y para la locación comercial 3 años. ¿Sí? El mínimo. El mínimo, estamos hablando de plazos mínimos. Por supuesto que esos plazos mínimos tienen una excepción que ya se las voy a explicar. Ahora, el Código Civil y Comercial de la Nación nuevo no hace distinción y el plazo mínimo tanto para uso de habitación o para comercio son 2 años. ¿Sí? O sea, antes era 3 años y 2 años y ahora son 2 años para cualquier cosa. Obviamente que esto es una norma de orden público, es decir, que cualquier convención que se haga en el contrato que establezca un tiempo o un plazo menor, se tiene como válido los 2 años como plazo mínimo. Ese es el mínimo. Eso es el mínimo. Bien. Y eso obviamente, como les decía, una norma protectoria para el inquilino que se supone que es la persona débil de esta relación. Claro. Y yo puedo contratar por un plazo mayor, por ejemplo, decir, voy a emprender un comercio y quiero un contrato que me asegure que yo voy a estar ahí 10, 15, 20, 30 años. Eso es muy importante también la pregunta, porque eso también prevé el Código de Vélez, el viejo código, la vieja norma, la vieja ley, establece como plazo máximo de locación 10 años, tanto para comercio como para uso y para vivienda. Ahora, el Código nuevo establece para vivienda plazo máximo 20 años y para comercio 50 años. ¿Por qué la diferencia para comercio y para vivienda? Porque muchas veces cuando un comerciante necesita amortizar una inversión, por ejemplo, el dueño del shopping alquila un local grande y tiene que tener una previsibilidad para tener un recupero o una amortización de la inversión que está haciendo. Básicamente eso. Por supuesto que no es tan importante el plazo máximo porque como no es de orden público el plazo máximo, se lo puede ir renovando las veces que sea necesario. ¿Sí? Ahora, bueno, hablamos entonces del objeto que va a ser ese inmueble, ya sea para vivienda o para comercio. Hablábamos también del tiempo y respecto al precio del alquiler. El contrato, ¿no es cierto?, puede establecer aumentos, establecer alguna variable para mantener, sobre todo en nuestro país, ¿no, Gonzalo?, que tiene mucho la inflación, que todos lo sufrimos día a día. Contractualmente esto se puede establecer, se puede fijar. Sí, por supuesto. Hay varias formas de fijar la ley. El nuevo Código Civil y Comercial prevé varias formas de fijar. Obviamente, como vos lo decís, doctor, es imprevisible manejar en este país. Estamos viviendo en este momento una suba desenfrenada del dólar, con lo cual tenemos sí o sí una inflación importante y siempre el que fija un precio fijo por 2 años o por 3 años va a quedar totalmente desfasado al final de la locación, no le van a terminar pagando nada. Claro. Sigue prohibido el tema de la indexación de los contratos. ¿Qué es eso de la indexación? La indexación es fijar montos, digamos, digamos con intereses altísimos, o sujetos, digamos, a alguna variable que sea totalmente ajena al contrato. Bien. Ahora te fijan básicamente 3 pautas para establecer un precio. La primera pauta es un precio fijo, que hoy no se puede hablar de un precio fijo porque sabemos que la inflación queda totalmente desactualizada. Podemos atar el precio de la locación a un índice, supóngase el índice de la construcción o al precio de una moneda extranjera, ¿sí? O podemos determinar ambas partes, una persona, para que nos haga la determinación de un precio. Como un árbitro. Como un árbitro, un amigable componedor, pero tenemos que estar ambas partes integrantes del negocio jurídico de acuerdo a quién va a ser la persona. Claro. Una parte importante en el contrato es un tercero que garantiza que ese precio se pague, que garantice que las obligaciones se cumplan y demás. El famoso garante, digamos que a veces es necesario. Sí, muchas veces. Es totalmente recomendable que siempre esté presente para garantizar que el contrato se cumpla, digamos. ¿Cuáles son las cuestiones que introduce nuevas el Código Civil con respecto a la figura del garante? Bueno, es muy importante el tema de la fianza que se instituye dentro de la nueva norma, porque ahora el garante, o el fiador, como se le llama técnicamente, digamos, garantiza el contrato hasta el efectivo cumplimiento del plazo previsto en el contrato. Si las partes integrantes del contrato, es decir, el inquilino y el propietario, deciden renovar, continuar o seguir sin contrato pagando precio de alquiler, automáticamente caduca la fianza de la persona que está garantizando ese contrato. Claro. Por supuesto que si ese contrato terminó en un litigio, el fiador va a tener que hacerse cargo hasta la entrega efectiva y todos los gastos que demandó, digamos, ese incumplimiento eventualmente por parte del inquilino. Claro, pero supongamos que yo firmé el contrato como garante. Sí. Ese contrato venció.
Sí. Y las partes prorrogaron tácitamente o expresamente el contrato. Y no me citaron a mí para firmar de ese nuevo contrato. Automáticamente quedas ajeno al contrato. No sigo garantizando. No seguís garantizando. Tengo que dar expresamente mi conformidad. Cuando se hace una prórroga, se firma un nuevo contrato para que esa fianza siga subsistente, tiene que ser con el consentimiento expreso del fiador, es decir, tiene que venir y firmar la fianza. Ahora, si yo soy el propietario, ¿no es cierto? Y el inquilino nunca pagó o no cumplió con sus obligaciones, yo puedo demandar tanto al inquilino como al garante, o sea, tengo que demandar a los dos. No, podés demandarlo a los dos. ¿Sí? O a uno de los dos. Cuando existe una causal, mayormente la causal, digamos, de desalojo es por incumplimiento del pago. Claro. La ley prevé que a los 2 meses de que no se paga el alquiler, ya existe la causal de desalojo, con lo cual a vos te habilita la vía judicial para iniciar un desalojo. Claro. Vos con una intimación de 10 días ya tenés expedita la vía judicial, digamos, y podés demandarlo al garante como al titular, al inquilino. Claro. Bueno, otro tema también, Gonzalo, tiene que ver con los gastos que tiene el inmueble en sí. Los servicios, por ejemplo, luz, gas, agua y el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario. Si nada dice el contrato, ¿quién tiene que afrontar todas esas obligaciones? Bueno, básicamente todo lo que es servicio, si estamos hablando del agua, de la luz, es lo que usa el inquilino para vivir normalmente en su casa. Si nada dice el contrato, todos esos servicios los tiene que pagar el inquilino. Bien. Y todos los impuestos, ¿sí? Los tiene que pagar el propietario. Pero por supuesto que en el contrato, que es lo que nosotros siempre remarcamos, que lo bueno es que se escriba todo y que se lo haga por escrito, ahí se pueden establecer las pautas, ¿no es cierto?, de qué es lo que se va a hacer cargo cada uno. Hay contratos básicamente que prevén un pago limpio de una locación, es decir, yo te alquilo un departamento y te digo, el alquiler del departamento son 5.000 pesos más expensas. Claro. Otros te dicen 5.000 pesos y más tanto de las despensas, ya es un solo pago y el dueño, el propietario, se hace cargo de pagar las despensas. ¿Sí? Te dicen 10.000 pesos con expensa o te dicen 10.000 pesos más expensa. Entonces vos te das cuenta que ahí hay una diferencia. Porque yo te digo 10.000 pesos con expensa, se supone que vos el precio que vos pagás de 10.000 pesos está incluido las expensas. Claro, con lo cual significa que vos pactaste en el contrato que el pago del alquiler incluye el pago de las expensas. Vamos, doctor, a algunas situaciones prácticas que se puedan presentar. ¿Sí? Supongamos yo celebro un contrato para vivienda, me muero y queda mi mujer y mis hijos, pero yo soy el que firmó el contrato. Bueno, ¿qué pasa? ¿El propietario puede desalojar el inmueble? No, a ver, acá tenemos 2 casos puntuales. Cuando una persona está casada y vive con su familia y con sus hijos, y esta persona abandona el inmueble dejando a la mujer y a los hijos dentro del inmueble o se muere, el dueño, el propietario del inmueble tiene que respetar el contrato con las mismas condiciones que estuvieron pactadas. Bien. ¿Cuál es el problema? Porque esto digamos, es una cosa más o menos normal. Sí. ¿Qué pasa cuando hay una familia moderna de un hombre y una mujer que no están casados legalmente? Es la concubina. Claro. ¿Sí? ¿No es cierto? Sí. ¿O qué pasa? Que también lo está previendo el código, porque son todos los avances que tiene este nuevo código que me parecen bastante importantes. Cuando a ustedes les debe haber pasado, que han sido estudiantes como yo, que cuando vos te vas a Tucumán o a Buenos Aires o a Córdoba, o gente que viene de Tartaga a la Salta, alquilan 3 chicos, se juntan y alquilan un departamento. Y el que firmó el contrato es uno solo. ¿Qué pasa si ese uno solo se recibe, o se muere, o deja? O cambia de carrera, exactamente, cambia de provincia, claro. Entonces, las otras personas, así como esa mujer, que era la concubina, esos hijos de crianza, esos medio hermanos, tíos lejanos que por ahí, por un motivo o por el otro, vivían en el departamento, ¿qué es lo que hacían? Y el código, les vuelvo al viejo código. Claro, el viejo código no decía nada. El actual código nuevo, con ese carácter intuitivo que tiene, dice que se debe respetar el contrato en las mismas condiciones por el plazo establecido en el contrato. Es decir, muere la persona que alquila y queda la concubina, y la concubina, mientras pague el alquiler y no haya causal, va a poder vivir en el departamento hasta tanto se vence el plazo del contrato. El estudiante que firmó el contrato se va a otra provincia, sus compañeros de estudios continúan con ese bajo mismo criterio. Hay una palabra que usa el Código Moderno que es el ostensible trato familiar un año antes de la desaparición o muerte de la persona.
Entonces eso también hace referencia a las personas que son hijos de crianza, a los tíos, que son los convivientes. Claro. Muchas veces hay familias ensambladas, los abuelos, el hijo de mi concubina, por ejemplo, que hacemos una familia. Entonces a esa palabra que es el ostensible trato familiar, sí, es lo que hace referencia al Código Moderno y le garantiza la continuidad de la locación hasta el vencimiento del plazo establecido en el propio contrato. Bien, perfecto. Otro ejemplo de la práctica, vamos a un contrato comercial, digamos. Yo alquilo para explotar un comercio y resulta que por X razones no puedo inaugurar mi comercio porque está en obra. Supongamos, Corredor de la Fe, plena calle Caseros, meses y meses y meses de obra, y se frustra lo que yo quería hacer, digamos, que era explotar un comercio, porque no lo puedo abrir porque siguen en permanente obra la municipalidad. ¿Puedo rescindir ese contrato por frustración? Sí, está perfectamente establecido, incluso ya lo establecía la ley 23019, que era la vieja ley de alquileres, que se habla de la frustración del uso y goce del alquiler. ¿Sí? Sí. Esto es cuando, primero que se refiere básicamente a la frustración del uso y goce de la cosa, no de la persona. ¿Sí? Claro, sí. Y cuando se trata de caso fortuito, fuerza mayor. Sí. Es decir, yo soy un empresario y yo alquilo una propiedad para poner, por ejemplo, una guardería de auto, claro, y alquilo, la exploto 2 meses y de repente me ponen una peatonal en la puerta. Claro. Entonces yo no puedo. Exacto. Entonces eso es la frustración del uso y goce, que no es de la persona, sino es de la cosa. Bien. Eso es lo que hay que distinguir. Perfecto. Si es de la cosa, es que yo no puedo usar el bien inmueble alquilado. Sí, sí. Entonces yo tengo el derecho, obviamente, si es porque el intendente me está haciendo, me abre la puerta y sé que va a durar un mes, yo puedo pedir al propietario del inmueble de no pagar, o de que me exime el pago de 1, 2, 3 meses de acuerdo a lo que dura la obra. Y si yo sé que es una peatonal que no voy a tener solución de continuidad porque va a ser para siempre, yo puedo pedir la rescisión del contrato sin culpa mía. Perfecto, clarísimo. Pero lo importante que acá hay que tener en cuenta es que es la frustración del uso de la cosa, claro, no de la persona. Hay gente que por ahí se puede confundir diciendo, un militar, por ejemplo, que alquila una casa, un departamento y mañana lo traslada, dice, yo tengo por caso fortuito fuerza mayor. No, pero no es de la cosa, es de él. Por lo tanto, eso no es la frustración del alquiler. Exacto, está clarísimo. Sí. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que es la frustración del uso y goce de la cosa alquilada. Perfecto. Sí. Bueno, la verdad que sí, muy completo, ¿no? Así es. Quedan muchísimas preguntas en el tintero. Imagino que las personas se quedaron satisfechas también, porque creo que abarcamos varias hipótesis. El consejo que usted daría a la persona que está a punto de firmar el contrato, ya sea como locador o como locatario, ya sea como propietario o como inquilino. Básicamente que hagan el contrato de locación y que en el contrato de locación puedan poner todas las cláusulas que ellos consideren convenientes. ¿Tiene que estar sellado, firma certificado por escribano? No. A ver, el contrato no hace falta que esté ni certificado, ni con firma certificada, ni sellado para que tenga validez. Obviamente que acá las leyes provinciales, el Código Fiscal, prevé que tiene que tener el sellado de renta. Sí, pero es un impuesto que hay que pagar. Exactamente. Lo bueno del pago del impuesto, además de que uno cumple, digamos, con el Código Fiscal, que es obligación, porque si yo eventualmente después quiero iniciar una demanda como inquilino, como locador, si no tengo el sello, después me lo van a cobrar con mucho interés, claro, además porque ese sellado me da fecha cierta. Claro. A los efectos de probar la fecha en la que yo estoy viviendo o de la existencia de ese contrato, el sellado de renta me sirve a mí como fecha cierta. Claro, asegura que la fecha que está puesta en el contrato es la fecha. Exactamente. Que no se puede, porque esa fecha no se altera. Exactamente. El certificado, la certificación de la firma hecha por un escribano también le da fecha cierta. Claro. Pero no es necesario, digamos, se puede hacer, sí, claro, se lo puede hacer, pero no es necesario a los fines de la validez del contrato. Así que consejo siempre, contrato por escrito. Por escrito. No dejar, porque las palabras se las lleva el viento. Así es. ¿Sí? Bueno, Gonzalo, consulta evacuada. Podemos decir, sí, consulta evacuada. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, lo que necesiten, estoy a su disposición y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hacemos una pausa, Gonzalo. Una breve pausa. Quédese por la señal de Somos Altas, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona.
El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Seguimos en cuarto intermedio Roque y una comisión que nos visita del colegio. Así es, Gonzalo, está con nosotros el Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados. Está con nosotros su coordinador, el doctor Diego Barrios. ¿Cómo está, Diego? ¿Qué tal? Mucho gusto, Gonzalo, Roque. Muchas gracias. Y la doctora Daniela Sánchez, también integrante del instituto. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo está? Muchas gracias, Daniela. Así es. Bueno, una rama dinámica, una rama que está en constante cambio, el derecho del consumidor, ¿verdad? Así es, la transversalidad del derecho del consumidor, que bueno, hoy por hoy, ¿quién no celebra un contrato de consumo en los distintos ámbitos? Así que somos consumidores desde que nos despertamos a las 7 de la mañana hasta que nos acostamos 6:30 en algunos casos. Así es, en algunos casos más temprano. Doctora, ¿cuáles son las actividades que está desarrollando el Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados? Bueno, hay, el Instituto nuclea a todos los colegas que quieran desempeñarse en la rama, incluso tiene actividades académicas y tiene actividades o talleres de aprendizaje. Sí. De manera que el colega que no tiene experiencia en defensa del consumidor puede venir a la comisión y se desarrollan talleres por medio de los cuales los que tenemos un poco más de experiencia podemos llevarlos o introducirlos en lo que es el procedimiento sumarísimo. Claro. Cosa de que adquieran una experiencia o que sepan de qué se trata el proceso sumarísimo o cómo se desenvuelven las audiencias. Bien. Pedimos permiso para que ese colega entre con nosotros a las audiencias. Estamos hablando ya en el juzgado. En el juzgado. Se piden permiso a las partes. Se piden permiso al juez y a las partes para que ese colega presencie cómo se desenvuelve el proceso. Bueno, muy interesante. Para el televidente que no es abogado y lo está viendo, la doctora habla del proceso sumarísimo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de proceso sumarísimo? Cuando hablamos de un proceso sumarísimo, como el nombre lo refiere, en realidad el nombre no lo refiere, pero básicamente habla de un proceso rápido. Sí. Es un proceso que se entiende que tiene que quedar resuelto en una audiencia, donde se convoca a la parte demandada y el actor. En esa prueba, la idea, según lo que revuelve, en esa audiencia, la idea es que queden todas las pruebas reunidas, claro, ¿sí? Y el juez quede en condiciones de dictar, sin más dilación y sin necesidad de ir transcurriendo diversas etapas. Para eso previamente se lo cita a la demandada, a esa audiencia. Tiene que estar ya previamente la prueba documental acompañada, producida, prueba de informes, bueno, claro. Por ahí para el televidente nos metemos en el camino. Viene el consumidor, plantea una demanda. Exacto. El juez fija una audiencia, se llega a esa audiencia, tienen que cubrir todas las partes, sí. El juez trata de conciliar a las partes, si no hay posibilidad de conciliar, la parte demandada tiene que contestar de manera oral, dice el código, en ese acto
y se tiene que producir toda la prueba en ese mismo acto si es posible. Exacto, O exactamente. sea que en ese mismo acto. En teoría, rapidísimo. ¿No? Rapidísimo. Lo único que quedan pendientes son a veces que se agreguen informes en virtud de los oficios que se hubiesen librado previamente. O la práctica de alguna pericia, por ejemplo. O la práctica de alguna pericia, muchas veces el resultado de esa pericia puede ser que a lo mejor no esté agregado. Ahora, mucha gente que nos está viendo en este momento, estoy seguro que tiene muchísimos problemas con distintos temas relacionados a la actividad del consumidor, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, con el tema de la telefonía móvil, con la compra de vehículos, ¿no es cierto? Los famosos planes de ahorro, que son planes de ahorro de dolor cabeza en realidad, ¿no? Sí, de ahorro, digamos. De ahorro hasta ahí comillas. nomás, ¿sí? Bueno, usted básicamente, ¿qué es lo que recomienda a las personas que están viendo en este momento que tengan en cuenta antes, ¿no es cierto?, de realizar estos tipos de contratos, o cuando tengan algún problema en concreto, ya sea con la cláusula del contrato o con la falta o la prestación deficiente de un servicio? Bueno, lo principal es que cuando vayan a firmar un contrato, que aunque la letra sea mínima, que también está regulado el tema del tamaño. La famosa letra chica, ¿no? Exactamente, bueno, que se fijen y que lean todo, que se tomen su tiempo y que lean cada cosa que les ponen. Ese es un buen consejo, porque cuando uno va a comprar... Por la ilusión de tener el auto, va a decir... No, aparte el comprador, el vendedor, digamos, le pone su urgencia al cliente, y el cliente necesita un tiempo. Dice, bueno, a ver, usted espere, yo me voy a tomar un café con el contrato y lo voy a leer tranquilamente y vengo dentro de 20 minutos. O sea, que el vendedor no nos traslade su urgencia, ¿no es cierto?, a la hora de comprar. Buen consejo. Sin ánimo de llevar agua para el molino de todos los colegas, pero acá es cierto, mi recomendación siempre es, estamos haciendo una inversión, estamos comprando un automóvil y nuevo, no estamos hablando ni 5 ni de 10 pesos. La verdad que por la complicación y las particularidades del contrato, yo siempre recomiendo un asesoramiento previo. Claro. Muchas veces, como bien a veces dicen, lo barato termina saliendo caro, y sí, uno termina creyendo en la palabra de este caso el asesor de ventas, y no todo lo que te dice es verdaderamente lo que figura inserto en el contrato. Como dice Gonzalo acá en el programa, consulte con su abogado. Claro, en primer lugar. No deje de consultar para prevenir un problema. Para prevenir conflictos futuros, ¿no? Para evitar problemas, como decías. Bueno, y otro tema también, vinculado con una cosa es lo que dice la publicidad, y otra que no se ve reflejada en el contrato. Lo que más tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, las cuotas, si dice cuotas fijas, pero en realidad se actualiza con el valor actual del vehículo. O sea, si hoy sale tanto, esta cuota se actualiza a valor nuevo. Uno compra confiado que la cuota va a ser de 4.000, por decir un número, y resulta que no. Es 6.000 al dentro de 3 meses. En este sentido, el concepto práctico, y para que quede para toda la población, sería: si es plan de ahorro y el contrato lo dice ahí arriba, plan de ahorro, ese contrato sí o sí predispone, porque forma parte del contrato, la variabilidad de la cuota. Es decir, las cuotas son variables, no son fijas. Bien. Si de entrada te están que aumenta. Ese fija. Respecto al seguro, que los contratos vienen ya predispuestos, son ya formularios genéricos que manda la empresa, que el vendedor utiliza todos sus artilugios para comprar al comprador, para obtener la firma del comprador. Para obtener la firma, pero habla muchas veces de un seguro, ¿no? De que usted cuando compra paga una cuota, y además paga la cuota de un seguro. ¿Qué es ese seguro? ¿Y es legal eso? ¿Me pueden obligar a contratar ese seguro o yo puedo elegir otro seguro? Obligación. No, hablando del seguro del automotor. Sí. El seguro que figura inserto en el contrato es una cláusula que predisponen ellos. Básicamente, por ese seguro incluso vienen unos anexos, eso es lo que hace rato había quedado pendiente, por eso hablaba de las complicaciones de este tipo de contrato, porque en realidad uno piensa que está celebrando un contrato y está celebrando varios contratos. Entre esos está el contrato del seguro. ¿Qué es lo que ocurre? Que como hablamos de un vehículo que salió todavía con una deuda, por esa deuda, ¿cómo se asegura la empresa frente a cualquier eventualidad, sea por robo, destrucción total del vehículo, etcétera? Lo prendan. Ese vehículo prendado, la seguridad para ellos es que venga y salga con un seguro. ¿Tiene que salir con un seguro de la concesionaria? Sí, eso es cierto. Ahora bien,
No obstante, la paleta de aseguradoras que ellos nos hayan ofrecido es decisión del consumidor decidir contratar uno por afuera en la medida que tenga cierta cobertura exigida para un vehículo como lo es el prendado. Claro, no puedo pretender, yo cliente que compré el auto, decir, bueno, voy a pagar un seguro de responsabilidad civil contra tercero nada más. Exacto. Tiene que ser un seguro que asegure el bien. Exacto. Por ejemplo, contra robos, como decía, incendios, y distintos granizo, tipos de eventualidades. etcétera. Sí, sí. Claro. Estamos hablando que normalmente en este sentido las concesionarias terminan funcionando como concesionaria y administradora del plan, terminan funcionando como productoras de un seguro. Sale de ahí con el vehículo con el seguro, pero el consejo práctico es que ese seguro luego puede cambiarlo el consumidor por otra compañía con ciertos requerimientos o ciertos requisitos previos. Bien, perfecto. Bueno, y otro también de los temas, imagino que deben ser muchísimas las quejas y las consultas respecto a los servicios de telefonía, sobre todo telefonía celular. Sí, sobre todo telefonía celular, es básicamente de los consumos. Una cosa es, generalmente lo que te dicen es, yo consumí tanto y después me vino una factura exorbitante. Eso es lo que más... no hay relación, no hay relación entre el consumo. Ahí se dificulta bastante con el tema el tema probatorio. Claro. Sin embargo, bueno, como sabemos, si bien hay una presunción a favor del consumidor, pero uno debe probar qué es lo que... Claro, su consumo. Por ejemplo, hay varios fallos que nos muestran que se le estableció un plan de pago un plan de celulares por medio del cual hasta cierto monto se tenía que cortar el servicio. Sí. Y no se cortó, digamos, siguió y facturó obviamente muchísimo más, más del doble. Entonces, en ese caso sí estaba aprobado esta responsabilidad que tiene la empresa de que si viene el consumidor no va a saber hasta dónde tiene el límite, si no se le corta el servicio. Exacto. Entonces ahí sí, pero generalmente es bastante complicado probar eso. Claro. Otra consulta, y en los últimos minutos que nos quedan en este bloque, tiene que ver con la posibilidad que tiene, digamos, el consumidor de quejarse y de que su queja quede asentada de manera formal en un libro, ¿verdad? Que eso está previsto incluso en una ley provincial que tenemos. Está previsto en una ley provincial. ¿Cómo es el cumplimiento de esa norma? En este sentido, el órgano de aplicación de la ley a nivel nacional de defensa del consumidor, la 24240, es la Secretaría de Defensa del Consumidor. Bien. La Secretaría de Defensa del Consumidor, que no obstante coordinar la comisión, también formo parte de la Secretaría de Defensa del Consumidor, realiza inspecciones de oficio o en razón de una denuncia. En virtud de estas inspecciones, que es una de las facultades lógicamente que tiene el organismo, se encarga de constatar el cumplimiento de esta legislación. Bien. Básicamente lo que se exige es que todos los comercios habilitados al público, proveedores, estrictamente hablando, tienen que tener exhibido un libro de quejas. Bien. ¿En qué consiste el libro de quejas? ¿Tiene que ser un libro papel? ¿Puede ser alguna cuestión informática que uno...? No existe un requisito específico sobre la tapa, el tamaño, etcétera. Tiene que ser en papel. Exacto, tiene que ser en papel porque ahí es donde se deja constancia de los distintos reclamos, sugerencias o incluso hasta agradecimientos. El cliente se pregunta, digamos, yo asiento mi queja, pero ¿de qué sirve que yo asiente mi queja? ¿Cuál es el efecto que y el efecto es que sirve como prueba de lo que yo puedo estar manifestando. Pero, digamos, no deja de ser una declaración unilateral, por supuesto, pero sin duda alguna que constituye algún tipo de indicio. Pero más allá de la prueba, para preconstituir para una prueba para un juicio X, digamos, ¿le tiene que dar algún trámite? Un número. A la queja que se le... ¿Qué es lo que pasa? En realidad no tiene que tener un número de queja. Lo que tiene que tener... Pasa que este libro previamente está rubricado. Claro, está foliado, rubricado por la Secretaría de Defensa del Consumidor. Sí. Entonces, efectivamente, frente a una denuncia, puede ser que la Secretaría de Defensa del Consumidor actúe y se pida esto como prueba o eventualmente... controle porque se denuncia que no se lo está exhibiendo. O puede hacer una inspección de oficio y solicitar el libro tal cual, incluso en virtud de esto se puede instruir sumario administrativo y este sumario administrativo va a constituir aún más una prueba para el consumidor. Y en ese libro de quejas la empresa puede realizar también un formal descargo en que su descargo conste de que después se dio satisfacción a las quejas que había
presentado. El descargo en ese mismo libro. En ese mismo instrumento no. No, básicamente está habilitado claro, al público. Recién con Secretaría de Defensa. Claro. El descargo frente a la denuncia. No, la denuncia Claro. sí, por supuesto. Yo digo una queja en el mismo libro de queja y por ahí el cliente. Muchas veces sucede que por ahí el consumidor cree que ciertas cuestiones son de alguna manera y cuando va a ver justamente el contrato o cuando entiende cómo funcionan ciertos mecanismos de cobro, comprende realmente cómo funciona y se va satisfecho. Por supuesto, sin duda alguna. Estamos hablando de que podemos presuponer que el consumidor haya tenido determinado tipo de razones para realizar la denuncia, pero en muchos casos a veces se puede deber a una falta de información, comprensión o entendimiento entre partes, que claramente por eso la misma ley local incluso habilita un procedimiento conciliatorio para que la empresa pueda pedir disculpas, a veces brindarle la información y llegar a algún tipo de acuerdo con el consumidor, siempre que estamos hablando, digamos, en este sentido de temas menores o por ahí por simplemente una falta de entendimiento. Claro. Bien. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Recordemos los horarios que se reúne la comisión, el Instituto del Derecho del Consumidor. A partir de las 14 los miércoles. Miércoles a las 14 horas. En la sede del centro. Una hora, bueno, ya fija, miércoles a las 14, ya están todos invitados. Así que quedan invitados todos los colegas que quieran sumarse. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a ustedes por su invitación, un gusto. Hacemos una pausa, Gonzalo, ¿te parece? Ya volvemos con más corte intermedio, quédese por la señal de Somos Salta. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Pasó volando realmente este programa, literalmente. Sí, Gonzalo, muy interesante. Bueno, respecto a los bloques que tuvimos, fueron muy diversos todos, pero todo tenía en común aquello de que decíamos siempre en nuestro programa: consulte con su abogado, consulte con el especialista, como por ejemplo en el caso de los peritos, que se especializan en temas muy importantes, desde manchas de sangre hasta las pericias balísticas, cuestiones que tienen que ver con el entorno alrededor del crimen, y son cuestiones que por ahí la gente desconoce que hay detrás de toda investigación y de todo proceso judicial, que lo que busca es nada más y nada menos descubrir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y una linda clase teórico-práctica tuvimos de contratos de locación, ¿no? Los contratos de alquiler. Así que muchos consejos, muchas cosas a tener en cuenta a la hora de firmar ese contrato. Primero que realicen el contrato, porque estoy viendo, hay mucha gente que no hace el contrato. La palabra se la lleva el viento, siempre contrato por escrito, firmado, como corresponde. Y también la importancia del nuevo Código Civil y Comercial, que a partir del 1 de agosto
del 2015 entró en vigor, que cambia algunos pequeños detalles que hay que tener presentes siempre y los propietarios tener en cuenta que la parte débil de esta relación contractual es el inquilino. Así es. Así que no hay que abusar de esa posición. Así es. Y el colegio, que tiene una vida institucional diversa y muy grande, este Instituto del Consumidor, que está abierta la invitación para todos aquellos colegas que quieran especializarse en esta materia, a las 4 de la tarde todos los días miércoles. A las 2 de la tarde, perdón. A las 2 de la tarde. Gracias. Y también recordemos a los nobles abogados, aquellos que están recién recibidos, que acaban de jurar, acérquense a la comisión porque se van a realizar un par de actividades respecto al padrinazgo. Sí. Que cada abogado que tiene más experiencia en casos de defensa del consumidor lo va a permitir que lo acompañe en las audiencias sumarísimas. ¿Cierto? Son audiencias verbales donde se produce toda la prueba, que es muy importante que vayan adquiriendo esta experiencia desde recién recibidos. Así es. Así que bueno, nosotros nos despedimos. Nos encontramos el próximo viernes aquí en Somos Alta. Gracias, Gonzalo. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.